Revisar las heces del perro es una de las tareas diarias que todo propietario debería realizar. El color, la consistencia, la frecuencia, la cantidad o cualquier cambio en las deposiciones de nuestro perro puede alertarnos de una posible patología o cambio en su organismo. Antes de hablar de los tipos de heces de perros y su significado, no olvides suscribirte a nuestro canal y descargar la app de Experto Animal. Existen 4 parámetros que los veterinarios utilizan para evaluar las heces de los perros. En cuanto al color, el color normal de las heces de un perro debe ser de un color marrón chocolate, debido al pigmento estercobilín. Los cambios en el color de las heces pueden indicar diversos problemas de salud. Consistencia. Las deposiciones del perro deben tener una consistencia firme. Las heces sin forma pueden indicar que los intestinos no llevan a cabo la absorción adecuada, pero por otro lado, las heces excesivamente rígidas pueden indicar deshidratación. Si tu perro muestra de vez en cuando cambios de consistencia, no debes preocuparte, pero si el cambio persiste más de un día, ponte en contacto con un veterinario. Contenido. El aspecto de los residuos debe ser uniforme. Sin embargo, precisamente en el contenido es donde podemos encontrar gusanos, cuerpos extraños o pelos. Las heces no deben tener una capa o revestimiento a su alrededor. Cuando recojas las heces de tu compañero, no debes observar rastros de moco o sangre. La diarrea negra en los perros o las heces consistentes de color negro son motivo de preocupación. Generalmente, este tipo de deposiciones indican la presencia de sangre en la parte superior del tracto gastrointestinal. Existen varias causas que pueden provocarlo, pero en particular podemos hablar de una úlcera en el estómago. Heces con puntos blancos. ¿La caca de tu perro tiene puntos blancos parecidos a granos de arroz? Probablemente se deba a la presencia de gusanos en las heces. Los parásitos internos a menudo son eliminados a través de las deposiciones, momento en el que podamos detectarlas, pero también es posible observarlas directamente en el ano. Heces acuosas y con diarrea. La giarda es un protozoo que parasita en el tracto digestivo de los animales, causando diarrea como síntoma principal. Es importante resaltar que un perro con giardasis no mostrará parásitos en las heces. Por tanto, se debe acudir a un veterinario para que pueda analizar las deposiciones con la ayuda de un microscopio. Las heces de perros con giardasis pueden variar mostrándose totalmente normales o bien acuosas. Ante la sospecha, debemos estar atentos por si aparecen otros síntomas relacionados, como la pérdida de peso, pérdida de apetito o vómitos. Heces verdes. Las deposiciones verdes en los perros pueden indicar también la presencia de parásitos de todo tipo, como la giardia. También pueden indicar que el perro ha ingerido demasiada hierba o que padezca algún tipo de alergia o reacción a ciertos alimentos que componen su dieta. Heces con moco amarillo. Si has notado mucosidad en las heces de tu perro, debes estar alerta. La mucosidad transparente, amarilla o con textura parecida a la gelatina puede ser un indicativo de varios problemas. Existen muchas causas de las heces amarillas en perros, pero algunas de ellas son la alergia alimentaria, los parásitos o el síndrome del intestino irritable. Las heces de color blanco en los perros pueden indicar que el can está ingiriendo una dieta con demasiado calcio. Estas situaciones son frecuentes en perros que siguen la dieta BARF, que incluye huesos crudos carnosos. Otra posible razón es que el perro ha podido ingerir algún alimento indebido. Especialmente cuando hablamos de perros con mucha ansiedad o estrés, pueden aparecer problemas de comportamiento relacionados con la masticación. Algunos comen piedras y otros objetos. También podríamos estar ante un caso de síndrome de pica, cuando los perros comen cualquier cosa, aunque no sea considerada un alimento. Heces grises. Los excrementos del perro de color gris son también motivo de preocupación. Pueden indicar que la vesícula biliar, el páncreas o el hígado padecen algún tipo de trastorno. Heces con sangre. Existen numerosas razones que pueden provocar la presencia de sangre en las heces del perro, pero sin lugar a dudas se considera una urgencia veterinaria. Por ese motivo, es fundamental acudir a nuestro veterinario cuanto antes, especialmente si la sangre es abundante. Algunas posibles causas pueden ser la presencia de parásitos, un cuerpo extraño, una lesión en el ano, cáncer o parvovirosis. Si tu perro muestra heces anormales, te recomendamos acudir a tu veterinario con una muestra de la materia fecal para que el especialista pueda analizarla y proponerte un tratamiento preciso si el perro lo necesitase. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha sido de ayuda, danos un like. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, expertos.